Hemos estado platicando con ustedes, amigos, amigas de nuestra comunidad, sobre el papel de los medios de comunicación, de los grandes corporativos, de los dueños de los medios de comunicación en el discurso político, en la narrativa que durante muchos años, muchas décadas, me atrevería a decir, ha permeado de los problemas reales y de cómo se llegan a esconder del secuestro de la información como tal y el manejo de la misma. Sin duda alguna, el maestro Fernando Buenabad, a través de distintos artículos, distintas opiniones, análisis, nos ha dado cuenta precisamente de todo este proceso que se ha vivido en las diferentes regiones del planeta, particularmente lo que es el continente americano. Y es para mí un honor platicar con él aquí en nuestro canal. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen día, ¿cómo están ustedes? Desde Buenos Aires, Argentina, con un poco de resfrío y mucho frío realmente. Así que gracias por la convocatoria y un saludo muy grande a toda la audiencia. Hombre, por acá tenemos clima, de repente en la mañana hace sol, luego en la tarde llueve, en fin, estamos en una situación muy particular. Fernando, el papel de los grandes medios, de estos corporativos, de los dueños como tales, porque muchas veces nos centramos en los López Dóriga, en los Loret de Mola, en los Héctor Aguilar Camín, pero ellos también responden a un interés superior. ¿Cuál es el papel que han jugado estos grandes dueños de medios? ¿Cómo puede ser Azcárraga? ¿Cómo puede ser Salinas Pliego en el caso de nuestro país? ¿Cómo fue Rupert Murdoch en el caso de Estados Unidos con Fox News? ¿Cuál es ese papel en toda esta estructura narrativa que se vive en el mundo? Pues una primera cosa es no confundir lo grande con lo grandote, ¿no? Porque ellos pueden ser muy grandotes, pero grandes no son en más de un sentido, y eso se puede probar. Eh, hace, hace algunos años, en 1980 para ser exactos, hubo una preocupación internacional muy importante que se suscribía de esta manera. Decían estos que voy a explicar ahora, hay que estudiar los problemas de la comunicación en el mundo porque se está volviendo un problema muy agudo. Ese enunciado que se produjo en el encuentro de los pueblos no alineados, de los países no alineados, terminó siendo una comisión internacional de la UNESCO para estudiar los problemas de la comunicación en todo el planeta, consultando a los expertos de entonces sobre qué clase de líos estábamos viendo en todo el mundo, ¿no? Se produjo después de algunos años de trabajo, más o menos 3 años de trabajo en todo el planeta, se produjo un informe sobre los problemas de la comunicación. Ese informe dice, entre otras cosas, centralmente esto. Dice, la concentración monopólica de medios de comunicación se está convirtiendo en una amenaza contra las democracias, porque es inaceptable que un derecho humano como el derecho de la comunicación quede restringido a unos cuantos dueños. Entonces, esos cuantos dueños de todos los medios en el mundo eran cerca de 600. Hoy son 9 en todo el planeta. Entonces, es muy fácil demostrar cómo se ha acelerado la concentración monopólica de medios y cómo esa concentración monopólica ha cercenado, para usar una palabra un poco fuerte, el derecho a la libre expresión de otras muchas personas. El informe del año 80 se llama Un solo mundo, voces múltiples, porque lo que descubrió esa comisión de estudios de los problemas de la comunicación es que la principal característica de la comunicación social es su diversidad, es su amplitud, es su riqueza de voces, de historias, de culturas, de tradiciones, de vocaciones, de sueños incluso sociales, ¿no? Y que esa diversidad no estaba siendo expresada por los llamados canales de comunicación, y ahí es en donde se demuestra que no son tan grandes, no hay grandeza. Cuando Claro. hay reducción, no hay posible definición de grandeza. Puede ser grandote, sí, en el sentido de que son conglomerados que reúnen muchos medios, que controlan aparatos audiovisuales, digitales, sonoros, etcétera. Pero en todo caso, lo grandioso sería que en los canales de la comunicación predominantes, lo que hubiese sería presencia asegurada, garantizada del derecho a la información y a la comunicación, para que eso fuera realmente la grandeza de este tiempo. Pero no está ocurriendo así. Y el principal diagnóstico que tenemos es que en tanto no se exprese esa riqueza, esa diversidad y esa tan amplia cualidad de lo humano que es ser diversos, ser incluso complejos, ¿no?
en tanto que eso no se manifieste y se manifieste solo la versión de un sector cuyo interés no es la mayoría, sino los negocios, entonces estamos en un problema que está agudizándose día a día, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en el secuestro de las narrativas? De repente acomodan el tema que para ellos es lo importante y tapan otro tipo de demandas que son las que realmente impactan sobre el mexicano, por ejemplo, en este caso, en el caso de México, el mexicano y mexicana de a pie. Pues lo que pasa es que ese secuestro de la narrativa siempre obedece a algún objetivo preestablecido, ¿no? ¿Para qué secuestran un significado? Por ejemplo, hoy por hoy se hacen llamar, por ejemplo, progresistas o de izquierda, en México, por ejemplo, pero en toda la región, en toda la América Latina, sectores que nada tienen que ver con eso. Incluso que en alguna época persiguieron a las izquierdas o persiguieron a los progresismos y los han censurado y los han silenciado, etcétera. ¿Por qué ahora se llaman así? Por el interés de la coyuntura, porque saben que ha tenido un éxito en la región. Hoy se puede probar una tercera ola progresista muy importante en América Latina, y eso está atrayendo a los pueblos, y la gente está escuchando con mayor sensibilidad, con mayor interés, incluso las voces que dicen, bueno, desde el Papa para abajo, ¿no? Dicen, no podemos someter a la humanidad al capital. No puede estar el capital por encima de los seres humanos. Esto tiene que cambiar para que el principio humanista generalizado en el planeta sea lo que reine, digamos, en los mejores planes sociales de la política, etcétera. Entonces, como eso ya tiene un tono de pensamiento o de narrativa progresista, los sectores más conservadores sienten necesidad de pegarse a esta narrativa y la usurpan. Entonces vemos personajes, repito, en México, pero en toda América Latina, levantando banderas a las que nunca han tenido respeto, levantando banderas por las que incluso creo no entienden siquiera, porque no entienden la estructura teórica y metodológica, pero además porque lo ven como una oportunidad de coyuntura para agenciarse votos, que después en la práctica van a traicionar. Lo saben ellos y lo sabemos muchos, porque justamente se trata de una usurpación simbólica que va a conducir al engaño y que va a conducir a todo lo contrario, ¿no? Llega este mensaje a las mayorías, es decir, durante muchos años hemos visto un control mediático, a final de cuentas, un control por parte de la televisión, por citar a un medio de comunicación en particular, sobre una mayoría de una población. ¿Por qué llega a impactar de esa manera a esas mayorías? Que a la vez serían las más afectadas. Lo que pasa es que ese impacto es desigual y combinado, ¿no? Depende del momento histórico, depende del lugar. Mire, le voy a contar muy brevemente. En el norte de Argentina hoy, en una provincia que se llama Jujuy, el gobernador, que es un viejo sirviente de los terratenientes de la zona, él mismo es un terrateniente, que ha tenido pues conductas antipopulares realmente dolorosas para el pueblo de Jujuy. Hizo una reforma constitucional en la que, entre otras cosas, prohíbe la protesta. Lo llevó a la Constitución, sus diputados amigos lo aprobaron y se convirtió en ley. Pero abajo hay un pueblo que tiene ya, diría yo, décadas luchando en la defensa de los recursos naturales, en la defensa de la minería, que es muy rica. Ahí está uno de los más grandes yacimientos de litio de la Argentina hoy por hoy. Ahí hay, hay recursos agrícolas y ganaderos muy importantes en la zona. Y entonces, prohibir la protesta de maestros y de campesinos y de pueblos originarios de la zona, entre otras cosas, tiene que ver con el zarpazo que están dando sobre los territorios, sobre las tierras, para convertirlas en tierras fiscales y después venderlas al mejor postor del mercado. Esta realidad, acompañada por el Grupo Clarín, que es uno de los monstruos mediáticos del sur del continente, una especie de Televisa, pero del sur, eh, arropado, dicen aquí, blindado por ese discurso, por todos el equivalente de Loret de Mola de México etcétera. Bueno, pues acá hay otros iguales o peores. Y esos acompañan a este gobernador y lo envuelven y le dan este blindaje. Con todo ese aparato, con todo este aparato mediático, político, jurídico, judicial y militar con el que están reprimiendo, ese movimiento está en pie. Ese movimiento no ha podido ser frenado. Los compañeros indígenas y campesinos han iniciado ahora una marcha, le llaman ellos un malón,
que viene caminando desde Jujuy hasta la ciudad capital de Buenos Aires para hacer una gran manifestación nacional en contra de esos modelos de usurpación de relato, porque hablan en nombre de la democracia, por esa usurpación de discursos que hablan en nombre de los pueblos y de los, incluso de los movimientos indígenas y campesinos, y hablan en nombre de la libertad. Eso se llama usurpación simbólica, porque todo lo que hacen es exactamente todo lo contrario a las históricas luchas de estos compañeros en pie de batalla. De modo que lo que tenemos es una confrontación muy seria, por un lado, de los intereses en el territorio concreto, donde están los cuerpos en lucha, objetiva y territorialmente, y luego están todos los campos simbólicos y todos los campos de referencia comunicacional también en lucha muy aguda. Y en este segundo nivel, en el nivel, digamos, de la batalla simbólica, narrativa y comunicacional, los movimientos progresistas de toda América Latina tienen las más grandes y complicadas debilidades. Y por eso, bueno, Simón Bolívar lo decía hace muchos años, ¿no? Por el engaño nos han derrotado más que por la fuerza. Vivimos una guerra mediática, Fernando. Estamos en medio de una guerra mediática. ¿Y qué tan conscientes somos como ciudadanos y ciudadanas? Eh, la respuesta a si vivimos en una guerra mediática, mi respuesta es sí. Hay muchos elementos y argumentos para probar esta guerra que hoy incluso la OTAN reconoce como una guerra cognitiva. Ellos dicen en un libro que acaban de publicar, todo esto, más tarde si quieres le paso las referencias que hemos Sí, estado por favor. publicando en fechas recientes, donde se prueba y se muestra el libro de ellos, donde dicen, las siguientes guerras se van a librar en el cerebro de las personas. Eso dicen ellos. Y tienen el cerebro como campo de batalla, donde van a venir a sembrar ellos sus misiles ideológicos, sus armamentos pesados, etcétera, sus barricadas informativas con sus fake news, etcétera, porque de lo que se trata es de que las personas terminen terminen dándoles la razón a ellos, que las personas terminen estando felices con la subordinación, con el engaño, con la mentira, y además, que además de agradecérselos, pensar que esto es una gran herencia para los hijos, ¿no? Que hay que enseñar a los hijos a ser subordinados y tranquilitos y no pelear y no protestar, porque así les puede ir mejor. En esa lógica, este paquete complicado y perverso se llama guerra cognitiva. Ellos lo describen tal como lo acabo de decir. Ellos lo plantean como un proyecto en el cual ya no serán necesarias las armas, los armamentos ni los ejércitos para desembarcar en otros países, como hemos visto invasiones y desplazamiento de Estados Unidos, el país que más soldados tiene desplazados en el planeta entero, ¿no? El país que más dinero gasta, por cierto, en armas y en destrucción. Eh, ya no será necesario, dicen, será más barato si tenemos el control de los cerebros de la gente, ¿no? Entonces, esto que ellos ya incluso explican y expresan con sus propios documentos, estoy hablando de los documentos de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, hoy operando una guerra en Ucrania, ¿no? Esos documentos de ellos serían suficientes para confirmar que hay efectivamente una guerra mediática en todo el planeta, ¿no? Por una parte. Y después, si logra esto dominar la cabeza de los pueblos, pues sigo diciendo, es desigual y combinado. En algunos países sí que hay, con todo el aparato mediático, se han logrado anestesiar las conciencias de grandes sectores de las poblaciones y les han hecho creer eso, que ser subordinados, ser esclavos, permitir el saqueo de recursos naturales y la mano de obra barata es lo mejor que les pudo haber pasado y está ocurriendo en algunos países. En el país en que más ocurre esto es en Estados Unidos, ¿no? No obstante, en otros países donde hay una insurrección que es histórica, como en el Perú, ahora mismo en el Perú, tiene usted a un pueblo entero en plena manifestación, hace unos 2 o 3 días tomaron la ciudad de Lima, con expresiones de verdadera hartazgo ante digamos, una oligarquía peruana que al único presidente que han tenido recientemente, electo por la votación popular de las bases, un líder que salió del movimiento magisterial, etcétera, el presidente Castillo, fue secuestrado y depuesto, con todas las trampas que uno puede imaginar. Pero ese pueblo no se quedó callado, ahí están, a pesar de, repito, de toda la manipulación mediática, y policial y militar, ese pueblo está en marcha. Hemos visto ejemplos extraordinarios en Brasil,
no parecía posible que el presidente Lula da Silva lograra derrotar al bolsonarismo, que tenía toda la fuerza política de Donald Trump y de Estados Unidos y la oligarquía yanqui. Pues resulta que ahí ese pueblo reaccionó al engaño pues, que significó el propio Bolsonaro, y ahora está en pie un proyecto de reconstrucción del país que va a costar trabajo, que va a ser difícil, pero hay ahí voluntad para hacerlo. Y así podríamos ir haciendo un desglose de toda América Latina. Sí hay una guerra mediática, no es una guerra que controle en lo absoluto, o sea, de manera absoluta, hoy por hoy a los pueblos, y sí es cierto que cada pueblo tiene raíces y tradiciones de lucha que son su sustento y que se expresa en su conciencia. Y el ejemplo más acabado que yo veo todos los días es el de Cuba, donde una isla tan pequeña, una isla tan desprotegida, porque podía ser rodeada de tiburones, lo digo literalmente, Sí. y metafóricamente, ha logrado con sus propios pies resistir al bloqueo más inhumano que hayamos podido recordar en la historia de la especie humana, ¿no? A pesar de que las declaraciones cada año, íntegramente, salvo 2 países, en Naciones Unidas, repudia y exige que termine ese bloqueo criminal que es un crimen de lesa humanidad, que reclama que termine ese bloqueo, no obstante, no termina, se recrudece, se agudiza, se potencia, y ese pueblo resiste. De modo que hay una clave que me parece a mí fascinante de estudiar desde la filosofía, que es la clave de interpretar de dónde los pueblos sacan fuerzas, por un lado para resistir y por otro lado para seguir soñando con ser libres, ¿no? Cuando hablamos de este bombardeo cognitivo, de este ataque cognitivo por parte de la OTAN, ¿qué tanto existe este vínculo también con el Big Data? No solamente el tema político, sino estas empresas grandes de comunicación, de tecnología, lideradas, por supuesto, por integrantes de dicha oligarquía. Bueno, hoy por hoy eso tiene una expresión que ha tenido como mucha publicidad y mucho atractivo, que se llama inteligencia artificial, ¿no? A través de ese, digamos, proyecto fundamentalmente tecnológico, lo que se hace es justamente eso, coleccionar, mejor dicho, secuestrar la información del Big Data, es decir, todos los datos habidos y por haber que transitan por todas las redes en todo el mundo, vía satélites o vía submarina, porque los grandes cables de transmisión que tenemos, es la red mundial de cables que van por debajo del mar, que cargan información a raudales inimaginables, está siendo secuestrada por sistemas de operación y de algoritmos que permiten empezar a traducir en resultados mecánicos informaciones muy diversas, ¿no? Eso está permitiendo hacer cosas que hoy por hoy son llamativas. Voy a ser menos abstracto, voy a un ejemplo concreto. Nosotros estamos estudiando, yo dirijo un instituto de investigaciones de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina, y nosotros hemos puesto el foco en esto que llamamos la guerra cognitiva, en donde está expresando digamos, sus daños más severos. Y hay uno que nos importa y que quisiéramos poner en la agenda del análisis, es que se está produciendo un fenómeno, un paquete de ofensiva que se llama la decepción. Nosotros le llamamos teoría de la decepción inducida. Y es hacer creer en el sentido, digamos, de la construcción de opinión pública o de sentido común, producir la idea de que los pueblos están decepcionados de la política, de que los pueblos ya no creen en los políticos y de que los pueblos además ya no creen en la democracia. Estas 3 escalas, cuando uno revisa los discursos de las derechas y las ultraderechas en todo el continente, estoy hablando de escala continental, cuando uno escucha lo que dice, por ejemplo, la señora Gálvez en México o la señora Robles en México a propósito de el estado de, des- de decepción que el pueblo tiene frente a un gobierno que no ha satisfecho las necesidades o las promesas. Eso mismo, eso mismo se está diciendo en Colombia. La derecha colombiana está diciendo, hay un estado el pueblo ya está decepcionado de esto y el presidente que vino no vino más que a rematar la decepción para acabar todo el mundo deprimido. En Argentina a estas horas, si pudiésemos por arte de magia poner ahora
algunas de las propagandas de los candidatos de la derecha, veríamos, y de la extrema derecha, que los hay muy histriónicos, ¿no? Aquí, lo que veríamos sería la repetición de esta idea de que, pues es que la gente está cansada, la gente no quiere saber más de la política, la gente no quiere esta democracia, ¿no? Y lo que contiene estas afirmaciones, el tóxico ideológico que contienen, es la desmovilización, es lo que se llama hoy la antipolítica, ¿no? Y nos interesa mucho analizar cómo con la guerra cognitiva se produce utilizando la masa de información, el big data, la gran información planetaria, para decir, mira cómo será que la gente está decepcionada, que por ejemplo en Francia ya no hay quien respete las leyes, hay una anarquía desatada porque la gente se moviliza ya en la violencia, dicen aquí en algunos noticieros, que es violencia anárquica puramente destructiva. Cuanto que todos sabemos que ahí hay organizaciones políticas que tienen un programa político y una serie de reclamos muy concretos. De modo que una parte consiste en sembrar la confusión por la vía de la decepción, entre comillas. Le repito, el trabajo nuestro ahora se llama teoría de la decepción, para identificar ese campo específico de batalla ideológica oligárquica a través precisamente de la guerra cognitiva y con qué instrumentos hacen esto. Contrariamente a este plan, lo que vemos son respuestas organizadas de los pueblos. Le repito el caso de Jujuy porque lo tenemos en marcha. O sea, Sí, sí, sí. porque además hace falta que se explique, ¿no? Que se sepa. Lamentablemente está muy silenciado. Pero le voy a decir otro ejemplo, así muy al paso. Uno de los focos más tóxicos en la vida política, por ejemplo, de Argentina hoy, es la Suprema Corte de Justicia, que se convirtió, 4 personas, se convirtieron en los que deciden por la vida de todo un país, sin haber sido electos nunca, sin haber pasado por una deliberación de escrutinio popular, de voluntad social, de ningún tipo de selección. Pasaron a ser, por dedazo, los que dirigen, aceptan o cancelan decisiones de política nacional trascendentes. Hay 1000 casos. Hoy esa Suprema Corte de Justicia está siendo sometida a un juicio político en la Cámara de Diputados de Argentina, lo cual a los ojos de cualquier persona debería ser un florecimiento democrático magnífico, porque resulta que los representantes populares, diputados del país, que son la única autoridad capacitada para juzgar a los jueces, han creado una comisión. En esa comisión se han llamado a declarar, etcétera, una diversidad de protagonistas que ya amasan suficiente material para interpelar a los jueces, a la Suprema Corte, pero también sancionar a esa Suprema Corte. No solamente por lo tendencioso de sus dictámenes, sino por, además, los negocios que han hecho con sus dictámenes. Hay pruebas muy contundentes. Pero resulta que no sabemos que eso está pasando. Resulta que es una información que pasa tan desapercibida en Argentina como en el continente, cuando yo creo que deberían ser ejemplos de que a pesar de los pesares, a pesar del grupo Clarín y todos los, repito, toda la guerra mediática que se desata, hay resistencia, hay gente que apoya esta comisión, hay sectores chicos, pero hay desinformación. Entonces, guerra mediática sí, pero todavía no es una guerra totalitaria, todavía no es una guerra que aún siendo irrestricta y aún siendo diversa, no logra tener, digamos, el control absoluto. Todavía no es el esquema, digamos, de la metáfora de Orwell, ¿no? De 1984. Todavía no hay una dominación absoluta, lineal, directa y total de las conciencias. Ellos quisieran que fuese así, no tengo dudas, pero también es cierto que hay pueblos con historia y que la historia está llamando a los pueblos a organizarse. Y decía Juan Domingo Perón, ¿no? Como en una de sus ponencias filosóficas, decía, lo que nos está faltando es la comunidad organizada, ¿no? Como la gran tarea organizativa, y entre otras la comunidad comunicacional organizada, ¿no? Con una agenda inteligente para difundir todo esto que estamos ahora comentando, ¿no? Finalmente, maestro Fernando Buenavad, ¿están por encima estos medios, estas corporaciones de los gobiernos? ¿Cuál es el papel que han jugado los gobiernos en todo este escenario? Pues depende de cuáles gobiernos, ¿no? En algunos países no solamente están por encima, están adentro, gobernando, de hecho, los medios, ¿no? En algunos países no hay presidente que no tome
decisiones, primero habiendo consultado a esto que llaman el círculo rojo mediático, ¿no? Este, eh, eh, qué sé yo, es el caso concreto y claro de lo que pasa en Perú, ¿no? La actual presidenta Espuria no mueve un dedo sin haber consultado a las mafias mediáticas históricas del Perú, ¿no? En Chile todavía hoy el presidente Boris, con lo que, con las contradicciones que se le ven a su gestión, todavía no se sacude al Mercurio, ¿no? De la dominación impresionante. El diario más importante de Chile, el Mercurio, sigue siendo la dominación. En Ecuador, por ejemplo, hoy por hoy el presidente Lazo, que es un presidente absolutamente antidemocrático, repuso la propiedad de los medios de comunicación a los 8 banqueros más o menos históricos en el Perú, y entonces volvió a una fórmula que la ley de comunicación de Rafael Correa había modificado, y entonces ahora dieron saltos para atrás, y ahí sí, no hay un dedo que se mueva en el gobierno que no pase por la consulta de esos que son los que realmente gobiernan las decisiones del poder detrás del poder, ¿no? Eh, en México estuvimos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Qué cosa había que no se consultara primero? Recuerdo algunas expresiones de Sabludovsky, ¿no? Un viejo periodista, este, eh, usted lo recordará seguramente. Sí. Eh, eh, ¿Y qué cosa hacía esa, sino tener una influencia directa sobre el presidente de la nación todos los días, todas las noches, a todas horas, ¿no? Para direccionar, para los favores políticos, para el tráfico de influencias, en fin. Eso se repite y eso está vigente en algunos países. En otros países, países concretamente como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Argentina en algunos territorios, hay una controversia que incluso ha logrado leyes de comunicación, leyes de medios, que están interpelando cómo es la repartición de los espacios comunicacionales, el contenido de la comunicación, la orientación, digamos, vinculada a la educación pública y a la salud mental, porque el problema de la comunicación también es un problema de salud mental. Y podríamos después en algún momento profundizar sobre eso. Entonces, es importante que haya estructura jurídico-política que ayude a crear contenciones e incluso blindajes a ciertas actividades sociales donde los medios no pueden transitar con la impunidad que lo hacen, ¿no? Eso ha significado batallas terribles y hay tensiones muy fuertes, ¿no? También. El grupo Globovisión, por ejemplo, no está tan contento en Venezuela, ¿no? Con lo que ha ocurrido en la democratización de las estrategias de comunicación. Eh, También es cierto que hay mucho por hacer, ¿no? No estoy de ninguna manera diciendo que el problema está resuelto y que hay que cantar victoria, pero es cierto que son los pocos espacios en los que un debate a fondo que moviliza, repito, participación de consensos y de debates abiertos, no es tan frecuente y creo que nos hace más falta que eso se replique, ¿no? Este, no sé si estoy atendiendo a su pregunta como debería, pero a donde quiero ir es a establecer que el campo de lucha de la comunicación para todos nosotros implica un desafío inmenso, para todos los gobiernos, incluso para quienes realmente quieren tomar en sus manos las riendas de la gestión gubernamental, implica al menos 3 problemas durísimos. Uno, tenemos una dependencia tecnológica dramática en materia de comunicación. América Latina no fabrica un solo tornillo de las herramientas que usamos para comunicarnos. Tenemos casi la totalidad de las herramientas las compramos, además selladas por un sistema de caducidad que a los 6 meses todo lo que uno compre ya pasa a ser eh, eso, caduco, y entonces ande usted a conseguir el alambrito que se requiere para la cámara que se compró hace un año, porque resulta que ya ni siquiera se fabrica las refacciones, han salido nuevos modelos, etcétera, ¿no? Ese sistema de transferencia de la caducidad nos cuesta mucho y tenemos una dependencia severa. Tenemos una dependencia severa en materia educativa. Nuestras 1.000 facultades de comunicación que hay en América Latina, son más o menos 1.000, están infiltradas por las bibliotecas del pensamiento positivista norteamericano o del funcionalismo norteamericano o del estructuralismo europeo. No tenemos todavía consolidada una corriente teórico-metodológica que sea obediente a la historia de nuestros pueblos, a las necesidades sociales de nuestros pueblos y que se constituya una corriente que dispute sentido en las aulas, que dispute sentido en la academia y en las ciencias. Entonces,
esta dependencia también teórica y metodológica es un problema muy serio para la región, ¿no? Tenemos además un problema de costos. Estamos transfiriendo por materia de comunicación fortunas. Algunos de los gobiernos de la región, incluso algunos progresistas, parte de un debate que hay que hacer, terminan contratando a las agencias de publicidad para que les resuelvan las campañas políticas con el modelo básicamente norteamericano de publicidad, cuando este representante político no tiene como misión servirle a ese modelo. Entonces hay una contradicción muy seria, primero por los costos que representa y después porque se abandona el proyecto político a la narrativa de un formato que no corresponde a la narrativa de los pueblos en términos concretos. Y esto nos sale carísimo, ¿no? No hay agencia, lo que mejor vende una agencia de publicidad es a sí misma, ¿no? Entonces, Claro. hemos visto campañas políticas de presidentes muy respetados en la región que terminan siendo negocios para vemos todavía gobiernos, incluyendo el de México, que siguen transfiriendo recursos a la prensa, incluso más contraria, porque hay unas leyes que dicen que hay que, ¿no? La ley de asignación de recursos para la comunicación o la propaganda del Estado, y eso en el continente es una masa extraordinariamente enorme de recursos y de dinero que algún día tendría que auditarse para ver si la inversión corresponde al resultado, ¿no? Y una última cosa es que un balance semántico de lo que está pasando en la región nos debería escandalizar, porque la vida misma de los pueblos se expresa en sus malestares, en sus luchas sociales. Ahí donde hay un grupo de enfermeras o enfermeros en un hospital que están sintiendo que están siendo maltratados, ahí hay una vertiente de sentido común, de un sentido de inconformidad, que es la noticia realmente de ese espacio de trabajo. Que ahí donde hay campesinos que están discutiendo y peleando porque perdieron las tierras, porque no tienen herramientas, porque no hay fertilizante, porque hay injusticias atroces por todos lados, ese movimiento campesino es la agenda importante, es la agenda que realmente importa. No el desayuno del gobernador con otro gobernador, no el almuerzo de la secretaria de fulano con el compadre de allá, no el tráfico de influencias, ni siquiera tampoco la noticia delincuencial que hoy está tapizando al continente para distraernos con sangre, lo que deberíamos estar invirtiendo en razonamiento, ¿no? Y entonces, lo que está pasando es que la agenda de los pueblos, la agenda de las luchas de los pueblos, sus malestares, incluso sus alegrías, no está siendo la agenda de los grandes medios de comunicación. Y este abismo es un objeto de preocupación porque eh, nosotros afirmamos que todo vacío que uno deja, van a venir las derechas a llenarlo con su basura y entonces tendremos después consecuencias muy amargas de no haber sabido desplegar la fuerza de los pueblos, la fuerza democrática y humanista que se requiere en los espacios, y entonces veremos quizá trágicamente que grandes cosas que se han ganado se perderán por ese descuido. Maestro Fernando Buenabad, de verdad ha sido un placer y un honor platicar con usted para nuestra comunidad aquí en nuestro canal. No, hombre, el placer ha sido mío, les agradezco mucho la convocatoria y espero que haya otra oportunidad pronto, ¿no?